Entonces, si recuerdan, lo último que estábamos viendo era el ejemplo número 2. Habíamos hecho este ejemplo de básicamente contar los dígitos de un número. ¿Ya? Ah, nos hemos valido de lo que ya conocen varios de ustedes en lo que es el curso de introducción, de la manera de descomposición de los números decimales, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un número, habíamos visto que, ahí está en rojo. Este número, por ejemplo, es fácil de descomponer porque los pasos sucesivos sabemos que van a ser de esta manera. Entonces, contar la cantidad de dígitos de un número es básicamente la cantidad de veces que dividimos, ¿no? Pero ahora tal vez queremos hacer algo un poco diferente. Y vamos a pensar que si tenemos un número que pertenece a los naturales, incluido el cero, entonces los vamos a tratar de ver por la pantalla. Dígito a dígito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuvieras el número 33, lo que esperaríamos ver en la pantalla, básicamente sería en impresión el 3 primero, seguido del 8, seguido del 2 y seguido del 1. ¿Sí? Si quisiéramos tener esta impresión, o empezando por las unidades y terminando en el dígito mayor, ¿cómo pensarían la solución? ¿Ya? A ver, tómense unos 5 minutos, piensen cómo ustedes construirían una solución para este ejercicio. Después le voy a pedir a algunos de ustedes que nos muestre la solución. Unos 5 minutos vayan pensando y vamos a ver qué tienen. Nos interesa el tamaño del problema, los casos, cómo hacemos la descomposición, ¿no? Entonces vayan pensándolo un poco.
Bien, ¿han tenido tiempo de pensar? Oscar Calizaya, ah, ¿puedes decirnos cuál es el tamaño del problema? Sí, en este caso es el System Out Print Line, ¿no? Ah, pero algorítmicamente podemos entender básicamente este problema. Sin embargo, ahora me interesa que sean capaces de decir también cuál es el tamaño del problema. Inge, yo lo resolví. ¿Te puedo mostrar? ¿Tienes el tamaño del problema, Andrés? Lo programé directo ahí. Ah, a ver, ¿puedes mostrarnos el programa? Ya está bien. Espera, voy a detener un poco el tiempo. Ya, ahora sí. Ah, ¿Puedes intentar volver a compartir, Andrés? No estamos viendo bien. De mi cámara, de mi celular, le estaba grabando. Ya, ya, es de la cámara. Sí. Sí. A ver, el problema es que con la cámara es un poquito complicado, ¿no? Se veía muy chiquito. Voy a intentar conectarme con mi laptop. José Franklin tiene una solución iterativa con pecado, ¿no? Porque ha usado void main. Pero ya que nosotros estamos hablando ahora de recursión, ¿sí? Ya, Edwin tiene otra solución. Y Gabriel también nos muestra otra solución, ¿no? Estamos usando básicamente voy a copiar una de las soluciones. La de Gabriel. Tenemos dos soluciones ahí, ¿verdad? Um, no voy a imprimir digital inversa.
Voy a cambiar un poco el nombre nada más. La solución de Edwin está sobre la base de esta que tenemos acá. Entonces la voy a copiar. Tiene el caso base. Y ahí para él es muy sencillo porque lo único que tiene que hacer es imprimir es el último dígito que queda en el número, ¿no? En el otro caso es algo similar. Que he hecho, olvidado esto. A ver, Edwin pone módulo 10, ¿no? Y después lo único que hace es invocar el módulo 10. ¿No? Olvidemos. Esta es la solución de Edwin Daza, ¿no? Tenemos la solución de Gabriel también. Vamos a ver si puedo copiarla, porque tengo flojera en escribir todo. Método recursivo, ya, más o menos. El nombre no es muy bonito, le vamos a cambiar ya. Vamos a llamar como este, pero va a ser la versión 2. ¿Ya? Vamos a hacer unos cambios. Primero, siempre es decente tener una línea entre las variables locales y el código. Expresiones, operadores binarios siempre llevan un espacio. Se van a fijar que es similar. Es un poco difícil aquí ver el caso básico. Este es el caso básico, ¿no? Es el caso básico que tenemos aquí, ¿no? Un dígito. Ya. Ambas van a funcionar en general. Aquí me he olvidado la expresión. Pero ahora la pregunta es, y lo que me interesa es el tamaño del problema. ¿Alguien ha podido calcular el tamaño del problema? Ya tienen la solución. No es tan complicado porque está basado en lo que ya habíamos hecho, ¿no? Y eso es lo bonito, muchos problemas se resuelven sobre la base de algo que ya teníamos hecho. Entonces, contar dígitos nos da una idea y eso es lo que ha hecho Edwin Daza.
Y hemos copiado el patrón y lo que hemos hecho es resolver, ¿no? Pero ¿cuál es el tamaño del problema? ¿Quién ha podido calcular el tamaño del problema? Bueno, habíamos dicho que básicamente el tamaño del problema tenía que ver con el diseño de la recursión, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que hacer las tareas, por ejemplo? Es una pregunta que tenemos que llevar nosotros. Y lo que tenemos es básicamente un n que está en los enteros positivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño del problema? En el caso de 1283 es 4, está bien. En el caso de n, ¿cuál es el tamaño del problema? Depende de la cantidad de dígitos, ¿no? Entonces podemos decir básicamente que el tamaño va a tener que ver con el logaritmo base 10 de n, ¿no? Que básicamente nos dice cómo es esto. ¿Sí? Bueno, contar dígitos es fácil sin hacer una función recursiva. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo podríamos expresar la solución, no? La solución para nosotros es, en términos de lo que hemos visto, si nosotros vemos, el problema es que esto está conformado por dígitos, ¿no? ¿Sí? Y nuestra solución es muy sencilla porque lo que vamos a ver es básicamente de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que escribir abajo? Para pensar en la recursión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El problema ya lo conocemos, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos esto, ¿no? Y para ir hacia arriba, lo que necesitamos es bien. ¿Está? Entonces, básicamente la estructura para resolver este problema es un poquito diferente. Y, ¿qué pasa si queremos imprimir al revés? Lo que me interesa es que siempre sean ustedes capaces de seguir los pasos que habíamos hablado para el diseño del algoritmo. Entonces, que más o menos tengan una idea de cuál es el problema, cómo pueden identificar los casos base, cómo se descompone, y tenemos que definir la recursión, ¿verdad? Que es lo que estábamos haciendo en la anterior clase. Ahora, si se ponen a pensar,
¿Qué pasa si nosotros tenemos algo un poquito diferente? Y decimos, bueno, tienes el número 1284 y ahora quieres imprimir por pantalla inversa a la que ya hemos hecho, ¿no? En vez de escribir, de imprimir primero la unidad, vamos a imprimir el que tiene la más alta jerarquía en cuanto a las posiciones. ¿No? ¿Cómo va a cambiar este programa? Porque ahora el problema es un poquito diferente, ¿no? Lo que tú vas a ver es, el tamaño no ha variado, pero varía un poquito porque ahora tú tienes los dígitos y lo que quieres es que ahora aparezca en este orden, ¿no? Que es un poco distinto al anterior. Bueno, sé que de repente voy a ver algo así y lo que tengo es, y ahora tengo que ir hacia arriba. Lo que sé es que tengo el último dígito. ¿Ya? Básicamente vemos que es muy similar, pero ¿qué es lo diferente? Tenemos un problema porque estás usando una operación que nos produce un efecto colateral, que es print line. ¿Ya? Entonces, para nosotros, lo que sabemos es que en este caso, por ejemplo, calculo el dígito y se imprime. Algo similar está sucediendo en la solución de Gabriel, ¿no? Ha calculado el dígito y aquí lo imprime. ¿Sí? Voy a agarrar la solución de Edwin. ¿Ya? Pero voy a hacer algo un poquito diferente. Vamos a compilar. Voy a agarrar, vamos a hacer ejemplo 2. Y podemos agarrar y decir, bueno, la inversa de 1278. Nosotros vemos. Es 8721. Es la solución que esperábamos. ¿Dónde está? Para 1278, ¿no? Entonces empezamos por el primer dígito. Pero ¿qué pasa si queremos usar la otra? Voy a poner, podría haberlo hecho de otra manera, pero para que tengamos una diferencia. Entonces ahora voy a usar el otro que es imprimir dígitos del mismo número, 1278.
tengo esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Es solo para el análisis, porque vas a ver, perdón, es mi culpa. Estamos al revés, esto no es así. Pilar, volvamos a empezar, porque ahora sí hay que hacer un borrado. Entonces, vamos a agarrar la inversa. Tiene que ser 8721, eso está bien para nosotros. Pero ahora imprimimos esto. Que básicamente, si ustedes se dan cuenta, es lo que esperábamos, ¿no? Entonces, 1278. Esto es para el análisis. Podemos agarrar las dos soluciones. Fíjense que el cambio es en esta línea, ¿no? Imprimir dígitos hace una impresión posterior a la llamada recursiva, ¿ya? En cambio, imprimir dígitos a la inversa hace una impresión previa a la llamada recursiva, y eso tiene un impacto en la manera como nosotros podemos ver, por ejemplo, con este efecto colateral, lo que pasa. Si pensáramos, en vez de imprimir en reconstruir el número, se van a fijar que este lo reconstruye a la inversa, ¿no? La unidad ahora es la unidad de 1000, y el que era la unidad de 1000 ahora es la unidad, ¿no? Entonces el número 8721. Y este otro es la imagen del que hemos enviado. Hemos enviado en 1278 y nos devuelve 278, si quieren verlo en esos términos. Pero fíjense que cambia, ¿ya? Entonces, si bien nosotros podemos pensar que esta nueva impresión tiene la misma solución, aquí hay una operación, ¿no? Entonces, esta operación, que es una función, si nosotros queremos verlo, es lo que estamos aplicando a esto. ¿Sí? Y básicamente, esta función de cómo operamos con el número, o el orden en el que operamos, si es pre o post, es lo que tenemos que tener claro cuando hacemos las operaciones. ¿Qué queremos ver primero? ¿Ya? Cuando pienses en los problemas recursivos, entonces, dependiendo de en qué momento vas a hacer la operación, tienes dos posibilidades, ¿no? Mostrar o construir el resultado primero o construirlo después. ¿Sí? Entonces también importa cómo tú vas a hacer la composición. Recuerda que esta es la composición. Cuando vemos aquí, en esta solución, nuestra composición es de una manera diferente. ¿No? Si vemos nosotros aquí, podemos pensar, lo que hay que hacer aquí es componer. Primero. ¿No? ¿Sí? En este otro caso, esto es componer después. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer la composición. Tenemos dos puntos para hacer la composición cuando hablamos de recursión, y eso es lo que nos interesa ahora. Hay una composición previa y hay una composición posterior. ¿Dónde estás? ¿Ya? Eso tiene una influencia
en la manera como nosotros vamos a trabajar con la recursión. ¿Ya? Y esto nos interesa porque la recursión nos va a hacer trabajar básicamente de una manera especial. Si nosotros vemos este código y si tratamos de entenderlo, entonces lo que vamos a ver es que esta composición es distinta. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en, entonces imprimir dígitos a la... Fuera. La impresión de dígitos a la inversa empieza con un n, ¿verdad? Y lo primero que hace esto, esta composición, ¿sí? Si nosotros vamos a ver, esto podemos nosotros expresar como una operación, ¿no? Entonces, System Out Print Line es una operación que significa nuestra composición. Entonces, en módulo 10 es lo primero que vamos a hacer, ¿no? ¿Seguido de qué? De la recursión para el caso inferior, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto es un pre. ¿Ya? Entonces, la composición sucede antes y eso tiene impacto en cómo se ve la solución. Pues algo que tenemos que pensar es en qué momento hacemos la composición, si antes o después de la llamada recursiva. Tiene sus consecuencias, hay un orden. Para entender un poco cómo haces esto, si tú tienes, por ejemplo, el número 1278 y tú tienes una función recursiva como id, lo que tú vas a ver es cómo se manejan los espacios locales. ¿Ya? Vamos a duplicar esto. ¿Eh? No quería hacer esto. Quiero hacer esto. Con este tipo de soluciones, lo que tenemos que pensar es cómo se maneja el espacio. Si ustedes recuerdan, una función, un método, tiene un conjunto de variables locales. En el caso de la solución de Edwin, nuestra variable local está acá, es el parámetro. ¿Ya? Cuando pensemos en este tipo de soluciones, entonces vamos a pensar como etapas en la solución. Entonces, si nosotros hacemos una invocación a IDI con 1278, ¿ya? Lo que tenemos aquí es una variable local que es 1278. ¿Ya? Voy a poner una línea para que vayamos comprendiendo qué pasa. Si nosotros seguimos el código, lo que vamos a descubrir es que esto lo voy a escribir de otra forma, ¿ya? No me gusta cómo está esto.
Si seguimos el código, vamos a descubrir que estamos en el caso general. Entonces, existe la composición que va a tomar aquí, pero después está la invocación a la siguiente llamada recursiva, ¿no? ¿Y con qué llamamos? Si ustedes se fijan, esta llamada a 1278, esta segunda llamada es a 127, ¿verdad? Pues este ID es con 127. Y lo que vamos a tener aquí es un en con 127. La siguiente llamada con 127 también nos resulta en el caso. Entonces vamos a hacer primero la composición y después hacemos la llamada recursiva, pero ya es con 12. Lo que vas a ver aquí es un n. Perdón, tengo esa tendencia a escribir el igual. Con 12. Pero 12 todavía no es de un solo dígito, entonces vamos a tener otra llamada con n1. Fíjense que esta última, n es menor a 10, entonces va a resultar en la solución sencilla. No necesitamos nada más que hacer la composición y ya no necesitamos más llamadas recursivas. Si ustedes se fijan, esta sección de aquí es a lo que vamos a llamar al espacio local. ¿Ya? Si bien en aparece en todos ellos, no es el mismo en. Cada invocación al método produce un espacio local. ¿Ya? Entonces, para la segunda llamada, también tiene su espacio local. Y este también va a tener su espacio local, y este también va a tener su espacio local. Entonces, no es complicado, porque aquí la composición la estamos haciendo con 8, que en este caso es la impresión del número, ¿no? Es un efecto colateral. ¿Ya? Pero podemos tener otra situación, y es lo que nos va a interesar en este momento. Cada invocación, si ustedes se fijan, aquí la composición es con 7, aquí la composición es con 2, y aquí la composición es con 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros vemos algo un poquito diferente y vamos a cambiar de... Lo que quiero es duplicar esto para no escribir lo mismo. Y lo que voy a hacer es básicamente deshacerme de ti. Y me voy a copiar el otro. Es que nada, no me gusta esta línea. Abajo. Vamos a hacer de esta forma porque no me hace caso.
Si ustedes se fijan, ya no estamos trabajando con id, entonces voy a hacer algunos cambios. Vamos a llamar a nuestra función ahora id, porque es imprimir dígitos. Y vas a encontrar una pequeña diferencia. La composición ya no es previa a la llamada recursiva. Bueno, aunque ese último no nos importaba. Fíjate que es posterior, ¿no? Estás usando en después de la llamada recursiva. Entonces, ¿qué pasa? Que este hace la composición y recién retornamos y hacemos la composición, pero también con 2, porque estamos haciendo la composición con este en. Recuerden que siempre va a ser local. Después de hacer la composición, fíjense que la composición es posterior, perdón, este es con 7, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí. Esto mismo podemos observarlo con el depurador. Lo que vamos a hacer básicamente es ponernos una... Y se van a empezar a fijar en lo que está sucediendo, ¿no? Si ustedes se fijan, estamos en imprimir dígitos, pero no estamos haciendo la composición, simplemente n es 1278 y estamos en el método imprimir dígitos. Si nosotros ponemos paso, no vamos a ver lo que está pasando, entonces queremos ingresar al interior de imprimir dígitos, que va a producir el resultado con n dividido entre 10, ¿no? Entonces vamos a decir entrar en, y va a parecer un poco raro. Se van a fijar que ahora tienes dos, un imprimir dígitos y otro imprimir dígitos. Fíjense que esto ya se llama la secuencia de llamado, ¿ya? Entonces, imprimir dígitos ha llamado imprimir dígitos, ¿sí? Este era con 1278 y aquí estamos con 127. Si tú bajas, vas a ver que la anterior llamada es 1278 y esta llamada es 127. Estamos tratando de ver esto, ¿no? 1278, 127. Si continuamos, se van a fijar, n es menor a 10, no es verdad, entonces hacemos un paso. Otra vez estamos en imprimir dígitos, voy a tener cuidado de entrar y van a ver que aparece uno nuevo, ¿no? Este ya es con 12. Voy a hacer un paso, voy a entrar otra vez y va a aparecer un nuevo con 1. ¿No? Si ustedes se fijan, hay 1278, 127, 12 y 1. Entonces aquí puedes ver las llamadas, ¿no? De hecho, estás viendo cuántas veces tú necesitas hacer un trabajo para resolver este problema de manera recursiva. Algo que tienen que tener cuidado, y es bueno que lo sepan, en este momento esta secuencia de llamado, yo no la voy a describir como... ¿dónde me he ido? Qué animal. Esto que ves aquí, nosotros lo vamos a conocer como la pila, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que tienes la primera llamada, la segunda llamada, la tercera llamada y la cuarta. Lo que ves aquí con las variables locales, ahora puedes llamarle el espacio local. ¿Sí? Cuando trabajes con funciones recursivas, tienes que tener el cuidado de manejar bien el espacio local. Esas son las variables locales y los parámetros.
¿Ya? Ustedes saben que cuando hacemos referencia a un objeto es un poco complicado porque el objeto puede ser modificado. Entonces ahí tienes que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, para trabajar con espacio local y que no tengas efectos por trabajar con variables de instancia que ya no son locales, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, esto puedes ver como la pila y vas a ir viendo cómo se van apilando las llamadas recursivas y vas a poder ver en cada llamada cómo se encuentra el espacio local. ¿Sí? Si volvemos a lo que estamos haciendo, entonces te vas a fijar, ya, en la primera llamada, mi espacio local es en 1278. ¿Sí? Y en mi segunda llamada es un poquito diferente. ¿Sí? Tú puedes ver que en la segunda llamada el espacio local es distinto. Si tuviéramos más variables, verías que se mantienen sus valores. Lo que puedes mirar ahora es, como estamos en la cuarta llamada, que es la última, porque n ahora es menor a 10, lo que va a suceder es básicamente que ya no necesito llamadas y vas a descubrir que esto va a comenzar a cambiar, ¿no? Entonces, podemos decir un paso. Va a desaparecer porque ahora empiezan a desaparecer las invocaciones porque los métodos es el mismo método, pero con 4 espacios diferentes. Entonces, aquí el método termina, ¿verdad? Pues fíjense que va a terminar su ejecución, no necesita hacer nada más y va a volver. Sucede que ahora se ha reducido porque ya no existe el método en el espacio, en su cuarto espacio de apilamiento. ¿Ya? Ahora que hemos regresado, fíjense que comenzamos a operar siempre después. Entonces, el resultado que estamos viendo no me aparece ahora ¿dónde está? Ya no puedo ver, pero me he impreso el 1, ¿verdad? Ahora me va a imprimir el 2, porque fíjense que aquí en el espacio local estamos trabajando con el 12, módulo 10. Entonces sabemos que nos va a imprimir el 2. Si hacemos un paso, ya he impreso el 2, y si hacemos otro paso más, descubres que ya ha terminado ese en la secuencia de llamado y continuamos con el siguiente. Y finalmente todos terminan. ¿Ya? Entonces, recuerda que para nosotros es muy importante comenzar a pensar en que las llamadas es como una pila. Entonces, le conocemos como el stack y se va escribiendo una encima de otro las invocaciones de la llamada, como si para tener idea de los espacios locales. Entonces, fíjense que cuando hacemos las invocaciones, las llamadas, cada vez que hacemos una llamada, vamos de un espacio local a otro. Cuando no hay más llamadas, comienza a retornar la recursión hasta terminar. ¿Ya? Entonces, ya no podemos hacer como en introducción a la programación, mantener un espacio para de un método para calcular el estado de las variables. Tenemos que manejar aquí varios espacios. Es un funcionamiento distinto. Si bien estamos trabajando con la misma variable, esta variable está existiendo en espacios diferentes. Esos son los espacios locales. Podemos ver algo similar. Si quieres ver... ya no vamos a utilizar este método imprimir dígitos. Nos vamos a ir a otro.
Vamos a borrar este breakpoint. Y nos vamos a ir al que ya conocemos, que es el que cuenta dígitos, ¿no? Porque es el que nos interesa. Vamos a poner un breakpoint ahí. Y vamos a pasar, aquí estaba este. Vamos a cerrar. Vamos a pasar a este. Entonces tenemos el ejemplo y ahora tenemos contar dígitos, ¿no? 1278. En este caso, ustedes pueden observar el primer espacio local con 1278. Esta es la primera llamada. Vamos a entrar al siguiente espacio local con 127. Me he ido a la siguiente llamada. Y ya estamos en 1. Entonces, fíjense, aquí hay dos variables. En el espacio local, entonces, estás manejando dos variables. ¿Ya? Fíjense que respuesta es igual a 1. Y cuando volvemos, no existe respuesta, ¿ya? Porque todavía no ha sido utilizada. Se van a fijar que el num dígitos es lo que vamos a calcular ahora. ¿Dónde estamos? Protesto. Porque hay dos variables locales acá. Hemos retornado. Fíjense que ha calculado num dígitos, que es la respuesta de la anterior, ¿no? Porque respuesta es lo que retornamos. Y hay una nueva respuesta. Si ustedes se fijan, ha calculado 2. Es un poquito raro, porque antes respuesta es 1, pero estamos ya en otro espacio local, estamos en este. Una vez que salimos de ese espacio local, estamos en otro que todavía no se han usado esas variables, ¿no? Entonces, un dígito ahora es 2 y respuesta es 3. Ahora estamos en la primera llamada. Fíjense que en un dígito es 3 y recién calcula respuesta. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando es que cada espacio local tiene un conjunto de valores que solo se van a manejar en el interior. Los podemos escribir de esta manera. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, este caso, en cada espacio local vas a tener 3 variables que se manejan localmente. Estamos usando tipos primitivos porque es más sencillo, ¿no? Si fueran objetos, habría que tener cuidado porque el objeto en las llamadas recursivas no va a trabajar en el espacio local. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Porque estos son los modelos de recursión más sencillos, ¿no? Si ustedes se fijan, básicamente lo que nosotros tenemos es en la entrada, cada vez que tenemos que calcular algo más, hay solo una llamada recursiva. Pero podemos tener más. Si nosotros comenzamos a ver, oh my goodness. ¿Qué pasa si quieres calcular, pero ya no de forma iterativa, los Fibonacci? ¿Sí? El enésimo Fibonacci. Sí, Weimar, podemos tener más llamadas con los Fibonacci, porque los Fibonacci es algo que nosotros sabemos que tenemos 2 valores y con la composición por suma de esos 2 tenemos el siguiente, ¿no? Si agarras estos 2 valores,
con su composición tienes, por suma, tienes el siguiente, 3. Pues el siguiente va a ser 5, el siguiente va a ser 8. Y así podemos hacer sucesivamente, ¿no? Este es el primero, este es el segundo Fibonacci, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto y vamos así. ¿Ya? Este también es un poco extraño, porque ahora lo que nosotros vemos es una función, podemos escribir en términos de lo que es matemáticas. Entonces, sabemos que este pertenece a los naturales, ¿no? Porque tenemos el primer Fibonacci, el segundo Fibonacci, el tercero. Entonces, estos básicamente son los naturales, ¿no? Y bueno, sabemos que los Fibonacci también están en los naturales, eso sabemos del análisis. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál sería el porque usamos inducción matemática, ¿no? ¿Cuál sería el caso base? Uno y 2. White, 0 y uno. Es un poco complicado, ¿no? Ah, si nosotros pensamos, este es el enésimo, ¿ya? Entonces es fácil responder cuando n es igual a uno. El resultado es uno, ¿no? Si n es mayor a uno, ¿cómo responderías? Oh, no, no puedes responder 0, ¿no? El primer Fibonacci es uno, el segundo también es uno. El enésimo término más uno. No es más, no sé si es más uno, ¿no? Recuerda que si yo tengo, si nosotros pensamos ahora esto, es fin de n, es fib de n menos uno con fib de n menos 2. ¿Eh? A ver, Andrés, caso base ya.
Ya. El caso base es el primer Fibonacci, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado y hay que pensar es, si nos fijamos, para calcular este es la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Sí, porque cada número es la suma de los dos anteriores. Entonces, tengo que calcular los dos anteriores. Si nosotros comenzamos a ver esto, entonces decimos, ¿cómo calculamos el quinto Fibonacci? ¿No? Tengo que calcular el cuarto y el tercero. Para el cuarto tengo que calcular el tercero y el segundo, ¿no? Para el tercero, el segundo y el primero, pero ya necesito el segundo. ¿Sí? Nos estamos pensando, probablemente cuando queremos saber el primero, es uno, ¿ya? Y ahorita por la manera como está trabajando Andrés, dice, si n es igual a 2, entonces también es uno, ¿ya? Entonces, n es mayor a 2, según Andrés, va a ser fib de n menos uno más fib de n menos 2. Y eso es lo que estamos escribiendo, ¿ya? Entonces, este sería nuestro primer análisis, pero fijándonos si queremos saber el quinto, tenemos que saber los dos anteriores, ¿ya? Para nosotros eso significa, entonces, si queremos escribir el Fibonacci, para el enésimo Fibonacci, vamos a pensar if enésimo igual 1, entonces respondemos respuesta igual 1. La otra opción es que enésimo es igual al segundo Fibonacci. Tenemos algo similar. Perdón, el último caso, recuerden que nuestra precondición es esta. A ver. Entonces, el último caso para nosotros es que respuesta es un poquito más complicado, ¿no? Es fib del enésimo anterior más el anterior del anterior. Y esto es fácil. Hay que responder. Perdón. Ahorrarme espacio. Entonces, si intentamos, ¿dónde está el Fibonacci? El sexto Fibonacci debería darnos 8. Entonces decimos, está funcionando bien.
¿ya? La razón por la que cambio 0 es porque no existe el enésimo 0. Empiezas como el primero, segundo, de forma natural. ¿Ya? ¿Qué pasó, Oscar? Ya. El de Gabriel es un poco raro, ¿no? Porque el enésimo, cuando es 0 o es 1, es el caso base. Pero no usemos 0 y 1. Podrías decir, sí, podríamos hacer un intento más interesante, ¿no? Que es lo que está queriendo Gabriel. Si comenzamos el análisis, podemos decir, bueno, va a ser nuestra segunda versión de esto, y podemos decir, recuerden la precondición. Las precondiciones son importantes. ¿Ya? Ya, si es 1 o 2, que es lo mismo que dice Gabriel, entonces es fácil calcular. El primero o el segundo Fibonacci es 1. El tercero ya tenemos que calcular en términos de los dos anteriores, del primero y el segundo. ¿Ya? Este es un poco más complicado porque se van a dar cuenta de que es más difícil trabajar los espacios locales. Sí, es verdad, primero vas a hacer pero este va a generar muchos espacios, ¿no? Porque primero tienes que calcular ¿ya? Antes de calcular tiene que terminar de calcularse Entonces, si estás buscando el cuarto, primero tienes que calcular el tercero, para tienes que calcular el segundo, para tienes que calcular el primero, ¿no? Y recién va a ir al otro lado. Entonces, es mejor que lo veas como un árbol, ¿ya? Lo vamos a escribir para que empieces a entender. Fíjate que hay dos llamadas, ¿ya? Entonces se va a ver como un árbol. Cada vez que n es mayor a 2, que es el caso general, se va a ver como un árbol. Piensa en esto, ¿no? Entonces, si yo te digo, quiero calcular el Fibonacci de 5, ¿sí? Para necesito hacer dos cosas, calcular el Fibonacci de 4 y necesito calcular el Fibonacci de 3. Pero si ustedes se dan cuenta, esto está escrito en términos de una suma, ¿no? ¿Dónde está? Fibonacci de 5 es el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. De la manera como funciona Java, primero va a calcular esto. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que antes de pensar en debo resolver entonces este es el Fibonacci de 3 con el Fibonacci de 2. Pero no puedo calcular el Fibonacci de 2 todavía porque tengo que terminar de calcular ¿ya? Entonces este es el Fibonacci de 2. Y no voy a escribir aquí. Este es el Fibonacci de 1. Pero aquí tengo que calcular, fíjense que este es 2. ¿Ya? Entonces, va a ser directamente una respuesta, ¿no? Cuando hacemos esta invocación, esto va a resultar en 1. Y también va a resultar en 1. Su composición va a resultar que el tercer Fibonacci es 2. ¿Ya? Pero fíjense que cuando llego acá, recién se ha evaluado el Fibonacci de 3 y tengo que pasar a evaluar el Fibonacci de 2. ¿Ya? No he escrito todavía el árbol, pero si lo completamos, decimos, ahora tenemos que calcular el Fibonacci de 2, ¿no? Pero el Fibonacci de 2 es 1. ¿No? Recuerden que ya no hay recursión, entonces este es 1.
Entonces el cuarto Fibonacci es 2 más 1, que es 3. Pero no tenemos el quinto porque falta calcular Fibonacci de 3. Es verdad que aquí ya lo tienes calculado, pero lo que va a suceder aquí, dice, es, si quiero calcular el Fibonacci de 3, primero tengo que calcular el Fibonacci de 2 y después tengo que calcular el Fibonacci de 1. Aquí ya es fácil. Fibonacci de 2 es caso base. Entonces calcula 1. Fibonacci de 1 es caso base. Calcula 1. Y ahora que está eso calculado, recién puedo calcular esto. Ahora sí puedo componer y el resultado es 5, que es el quinto Fibonacci. ¿Verdad? Pero si comenzamos a numerar, vamos a decir, la primera llamada ha sido esta, ¿no? La segunda llamada ha sido esta. La tercera llamada ha sido esta. Luego se ha hecho la cuarta llamada. Recién se ha hecho la quinta llamada, ¿no? Luego se ha hecho la sexta, la séptima y la octava, ¿no? Entonces tienes que pensar, el recorrido es este de llamadas. Primero vienes hacia acá, de acá vienes hacia acá, de acá vienes hacia acá, y recién de aquí empiezas a volver y vas hacia este lado. Entonces, si te fijas, este es el recorrido que haces, ¿no? Vienes por acá, ¿no? Recuerden que esto tiene flecha, no puedes ir en otra dirección. Y recién de aquí te vienes hacia este lado. Entonces las llamadas recursivas son un poco más complejas. ¿Ya? Esto es importante porque lo que tú estás viendo es cómo atraviesas todas las llamadas recursivas en el orden que van a ir. La primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Has hecho 8 veces el trabajo para poder responder al quinto Fibonacci. Sí, sabes que Fibonacci de 3 ya estaba calculado acá, pero como son espacios locales tienes un problema. ¿Ya? Podemos discutir esto, hay una optimización. Y entonces tenemos que pensar en eso. En este caso, el tamaño del problema para FIB5, ¿cuál sería? Es un poquito más complicado, ¿no? Podríamos pensar por el número de niveles que tiene esta forma como hemos construido, ¿no? Lo hemos construido como arbolito, porque parece sencillo, ¿no? Porque cada uno tiene 2 hijos. Si te fijas, cuando hemos escrito esto, cada operación es doble. Entonces, si se acuerdan de expresiones cómo evaluábamos expresiones en introducción, vamos construyendo un arbolito también, ¿no? Entonces, esto es una composición de suma, entonces tiene 2 ramas. Este también, ¿no? Entonces, si te fijas, tiene un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Podríamos decir que esa es su complejidad o el tamaño de el tamaño de esto, ¿no? Pero podríamos completar y decir, bueno, cada uno se va multiplicando por 2. Cada nivel se multiplica. Porque aquí hay 2 y aquí hay 4, ¿no? Y entonces es un poquito más complicado. A ver, vayan pensando para la próxima clase cómo interpretarían el tamaño de este problema, considerando que cada vez se duplica el número de llamadas. Aquí estamos con 4. Obviamente aquí no llegamos al máximo, pero podríamos tener una aproximación de cuánto más es. Los niveles sería una idea de cuán complicado es, cuál es el tamaño del problema, ¿no? Porque sabes que cada nivel se va duplicando. Si ustedes se fijan, es 2 a la 0, 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 8, ¿no?
y 2 a la cuarta, entonces puedes ir pensando, ¿no? 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Eso es lo máximo que vas a encontrar. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vayan pensando un poquito. Consideren ahora que tenemos otras formas de expresar recursión. Hemos visto la lineal, que solo tiene una llamada recursiva, y la mixta, que tiene 2 llamadas recursivas. ¿Ya? O la múltiple, perdón, es mejor ese nombre. La múltiple que tiene más de una llamada recursiva. ¿Sí? Pero fíjense que aquí la composición es la suma. Estamos haciendo una composición. Es igual que en el anterior caso, estamos haciendo una composición también. Si quieren ver el orden en el cual se hacen las cosas, entonces podríamos aumentar variables, ¿no? Esto solo es para comprensión. Anterior. El otro es el FIP anterior, ¿no? Entonces tienes un cálculo que es el FIB anterior. Una llamada recursiva. Primero se hace esto. Recuerden el orden de las operaciones. Si es que les cuesta entender, es mejor separarlo. Luego se hace esto y recién podemos calcular la respuesta. Perdón. Esto les va a dar idea de cómo se mueve este arbolito, ¿no? Primero se calcula esto, pero para calcular esto, adentro hay que calcular el resto, ¿no? Entonces, primero se calcula FIB enésimo menos 1, pero para eso hay que calcular todos los anteriores a enésimo menos 1. Y lo mismo va a pasar en el otro lado, ¿verdad? Entonces, esta forma de ver FIB2 te da una idea de, primero calculo esto, cuando termine de calcular todo esto, recién puedo calcular esto. ¿Sí? Y cuando tengo los dos, recién puedo componer. Fíjense que este es posterior. Podrías tener cálculos intermedios, pero también podrías tener cálculos anteriores, depende del problema. Entonces ustedes tienen que considerar cuando están haciendo recursión cuáles son los puntos de composición. En el caso de Fibonacci, va a ser posterior, es obligatorio, ¿no? Si te fijas. Esta composición siempre es posterior al cómputo de las dos llamadas recursivas. ¿Ya? Vamos a trabajar un poquito más el jueves sobre esto de composición de cuando hay múltiples llamadas recursivas y vamos a empezar a trabajar este tipo de problemas con un otro ejemplo más. ¿Ya? No se olviden que estamos trabajando con inducción matemática, porque para resolver el Fibonacci, nosotros estamos usando, ¿cómo calcularías FIB n más 1? ¿No? Entonces, si hacemos la prueba inductiva que ustedes han llevado en álgebra, van a encontrar que esto funciona. Entonces, en toda demostración inductiva tenemos el caso inductivo y el caso inicial o básico también. Entonces, seguimos trabajando sobre eso. ¿Ya? Veremos el jueves entonces lo que continúa. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Todavía no hemos terminado con Fibonacci, ¿no? Solo quiero que lo hagan correr, que lo piensen, que lo reflexionen. Se los voy a dejar en Moodle para que el jueves continuemos discutiendo.